Tengan un buen día, amadísimos hermanos en el Señor Jesús resucitado. Estamos ya en el día viernes 30 de abril, siempre en el tiempo de Pascua. Y estamos en la cuarta semana de Pascua. Démosle gracias al Padre Creador, el Padre amoroso que nos ama. Buen día a todos, la comunidad parroquial, buenos días a todas las familias, al pueblo de Dios. Esperamos que el Señor haya estado con usted y Él está siempre con nosotros, porque Él es nuestro Padre Dios. Démosle gracias pues por este nuevo amanecer, por la vida, por el tiempo, por el espacio, por tantas cosas, Señor. Gracias. Concédenos la bendición durante siempre y en este día para hacer tu voluntad. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios, esta reflexión de la lección divina, y vamos a pedir en este momento al Espíritu Santo que nos dé esas luces para poder discernir la palabra de Dios, qué dice el texto y qué me dice, y cómo nosotros estamos poniendo en práctica su palabra. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 26, 33, y el Salmo 2, y el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 1 al 6. Vamos a prepararnos pues a escuchar la palabra de Dios y invoquemos pues esa palabra a través de la oración. Señor Dios, origen de nuestra libertad y de nuestra salvación, escucha la súplica de quienes te invocamos y pues nos has salvado por la sangre de tu Hijo. Haz que vivamos siempre en ti y en ti encontremos la felicidad eterna. Amén. Cantemos el canto Yo lo resucitaré, página 58. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre.
le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan 14:1-6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vayas y le prepare un sitio, volveré y lo llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nos has dado a conocer hoy el Evangelio, donde tú nos pones como parte de nuestra vida, alimentarnos de esa palabra de vida, vida eterna, vida de esperanza. La primera lectura podemos ver la frase, lo más relevante que sale en la lectura de los Hechos, según los escritos de San Lucas. Dios ha cumplido su promesa resucitando a Jesús. Qué importante esa frase. Podríamos nosotros tenerla muy en cuenta en nuestra oración y nuestra meditación. Dios ha cumplido su promesa resucitando a Jesús. En segundo momento, es el discurso que sobresale en este texto, o sea, el discurso en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Pablo, apóstol de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, o sea, afronta ya directamente el problema a este Jesús, a quien Dios ha enviado como el Mesías, esperando el pueblo judío no lo ha sabido conocer. Más aún, las autoridades de Jerusalén lo han llevado a la muerte, pero Dios lo resucitó. Pablo se atreve, por tanto, a anunciar gozosa y claramente. Les anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres las promesas que Dios hizo a nuestros padres, nos la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús. Esto se refiere más que todo a Jesús, a las palabras que en el Salmo 2 nos dice hoy
en el Salmo, pone en labio de Yahvé: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso cantamos este salmo como meditación y responsorial después de la lectura. Por eso es una lectura pues de San Lucas que nos pone pues al margen. En el versículo 33, en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, dice: Dios nos la ha cumplido a nosotros, su descendiente, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. San Lucas pues hoy nos hace ver en este primer momento el discurso programático. Era un discurso como el primer discurso de Pablo. Pablo desarrolla los mismos argumentos del primer discurso de Pedro en Pentecostés. Significa en la plaza, en el templo de Roma. Debía ser un esquema habitual en los que anuncian la buena noticia en los ambientes judíos. Las antiguas promesas se han cumplido ahora. A pesar del rechazo por parte de los habitantes de Jerusalén, que entregaron a Pilato a un inocente al que Dios despertó de los muertos. Los matices del discurso son distintos, pero la sustancia es la misma. Jesús injustamente condena, ha sido reconocido junto por Dios mediante la resurrección. Y esta es la palabra de salvación. Y luego, o sea, es la buena nueva. Esta es la realización de la promesa hecha a nosotros de nuestros antepasados. Dios es lo suficientemente fuerte para vencer el mal, incluso el más horrible. Dios dará la salvación a los que crean en su poder. El mismo poder que se manifestó en acontecimientos. Hemos de señalar que Pablo fundamenta el anuncio de la resurrección en las declaraciones de testigos. Y Pablo tiene mucho cuidado en no introducirse en el número de esto, con los que reconoce su papel insustituible. Él es solo un portavoz de lo que han recibido. Con todo, se apresura a añadir: y nosotros os anunciamos la buena noticia. Él es solo una portavoz de lo que han recibido. Con todo, se apresura y a nosotros nos anuncia la buena noticia, introduciéndonos en el grupo de los evangelizados o evangelizadores. Nos anuncia la palabra de salvación a nosotros, que somos los verdaderos, los hijos de Abraham, los herederos de la promesa. Hoy pues el autor pues de este libro, que es San Lucas, nos pone pues en el contexto. Por eso el verdadero reino de Dios hoy en este contexto concreto que es el nuestro. En el Evangelio de hoy, que es de Juan 14:1-6,
nos hace ver la frase: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el capítulo, los capítulos del 13 al 17 son un lindo ejemplo de cómo las comunidades del discípulo amado de finales del primer siglo hacia la catequesis, allá en Asia Menor, actúa. Turquía, por ejemplo. En este capítulo 14, las preguntas de los tres discípulos, Tomás, Felipe, Judá, Tadeo, eran también las preguntas y los problemas de las comunidades. Así, la respuesta de Jesús para los tres era un espejo en el que la comunidad encontraba una respuesta a su propia duda y dificultad, para percibir mejor el ambiente en que se hacía la catequesis. Hay que hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Durante o después de la lectura del texto que hemos escuchado, es bueno cerrar los ojos e imaginar que se está en la sala en medio de los discípulos, participando en el encuentro con Jesucristo. En la medida en que se va escuchando, es bueno prestar atención cómo Jesús prepara a sus amigos para la separación y la revelación de su amistad, transmitiendo más que todo, transmite la seguridad y el apoyo. Jesús les hace ver en el texto: no se inquiete su corazón. Por eso el texto empieza con una exhortación: no se inquiete su corazón. Enseguida dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. La insistencia es conservar palabras de ánimo que ayudan a superar la perturbación y la divergencia. Es una señal de que había mucha polémica y divergencia entre las comunidades. Por eso, al hablarnos hoy esto, pues el Señor, a través del Evangelio, la insistencia en conservar la palabra de ánimo que ayuda a superar la perturbación y la divergencia, es una señal de que había mucha polémica, divergencia entre las comunidades. Unas decían a las otras: nuestra manera de vivir la fe es mejor que la suya. Nosotros nos salvamos. Ustedes están equivocados. Si quieren ir al cielo, tienen que convertirse y vivir como nosotros vivimos. Jesús dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. No es necesario que todos piensen del mismo modo. Lo importante es que todos acepten a Jesús como revelación del Padre y que por amor a Él tengan actitudes de comprensión, de servicio, de amor. Con el cemento que une entre sí los ladrillos y hace que las diversas, comunidades sean una iglesia de hermanos y de hermanas.
En este texto sale esa palabra, Jesús se despide. Recordemos que el misterio de la ascensión del Señor, ahí es donde Jesús les enseña y se despide de ellos. Jesús dice que va a preparar un lugar y que después volverá para llevarnos con Él a la casa del Padre. Quiere que estemos todos con Él para siempre. El retorno del que habla Jesús es la venida del Espíritu Santo, que Él manda y que trabaja en nosotros para que podamos vivir como Él vivió. Jesús termina diciendo, y a donde yo voy, y a donde yo voy, saben el camino. Quien conoce a Jesús conoce el camino, pues el camino es la vida que Él vivió. Y vivió y que lo llevó a través de la muerte junto al Padre. Por eso sobresale una palabra de Tomás, el apóstol. Y pregunto siempre eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer el camino? Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Vemos ahí pues esta palabra muy importante, como cuando faltó el vino. María les dice, hagan lo que Él les diga. 3 palabras importantes sobresale hoy en esta lectura del Evangelio. ¿No? 3 palabras importantes. Sin un camino no se anda, sin verdad no se acierta, sin vida solo hay muerte. Jesús explica el sentido por qué nadie viene al Padre sino por mí, pues Él es la puerta por donde las ovejas entran y salen. Jesús es la verdad, porque mirándolos a Él, estamos viendo la imagen del Padre. Si ustedes me conocieran también a mi Padre. Jesús es la vida, porque caminando como Jesús caminó y estaremos unidos al Padre y tendremos la vida en nosotros. Queridos hermanos, como dice hoy el Evangelio, estas palabras, por último, porque Tomás le dice, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí. Hoy podríamos decir que los apóstoles reunidos en torno a Jesús en el cenáculo, después del anuncio de la traición de Judas, la negación de Pedro y de la inminente partida del Maestro, han quedado profundamente afectados. El desconcierto, el miedo ha inundado la comunidad. Jesús lee en el rostro de sus discípulos una fuerte turbación, un peligro para la fe, y por eso les anima a que tengan fe en el Padre y en Él. Si el Maestro exhorta a sus discípulos a la confianza, es porque Él está a punto a irse a la casa del Padre, a prepararles un lugar. No deben ponerse tristes por su partida, porque no les abandones. Más aún volverá para llevarlos con Él. Los apóstoles no comprenden las palabras de Jesús.
Tomás, uno de ellos, manifiesta su absoluta incomprensión. No sabe la meta hacia la que se dirige Jesús, ni el camino para llegar a ella. Y es que entiende más que todo. O sea, como él dice, pues, ¿verdad? En cambio, va el Padre y precisamente el medio para entrar en contacto personal con Dios. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Vemos ahí pues esa revelación de Juan. Es una de las costumbres más elevadas del misterio de Cristo y de la vida trinitaria. El hombre, Jesús, es el camino porque es la verdad y la vida. En consecuencia, ya, la meta no es Jesús, Padre. Esta es explícita para la verdad o por la verdad y por la vida. El Señor se vuelve así para todos los discípulos el camino al Padre por ser la verdad y la vida. Él es el revelador del Padre Juan y conduce a Dios porque el Padre está presente en él, presente en todo momento. ¿Qué me dice el texto? Vamos hoy, hermano, a la meditación de lo que todos hemos escuchado al comienzo. Hoy meditemos, pues la meditación de hoy debe ser claramente cristocéntrica. Al yo soy de Jesús le debe responder nuestra fe y nuestra opción siempre renovada y sin equívoco. Consciente de que fuera de Él no hay verdad ni vida, porque Él es el cíntrico, Él es el que está. Por eso dice que esas palabras, ¿ya? Él es el único camino. Eso que podría quedarse en la palabra muy solemne, debería notarse en los pequeños detalles de cada día. Eso que podría quedarse en palabra muy solemne, debería notarse en los pequeños detalles de cada día, porque intentamos continuamente seguir su estilo de vida en nuestro trato con los demás, en nuestra vivencia, hermano, de la historia, en nuestra manera de juzgar los acontecimientos. Cristo es el que va delante de nosotros. Cristo es el que ya va delante de nosotros. Seguir sus huellas es seguir su cumpleaños. Por eso, al hablar hoy San Juan, seguir su huella es seguir su camino. La Eucaristía es nuestro alimento para el camino. Eso es lo que significa la palabra viático, que solemos aplicar a los moribundos, a los enfermos, pero los que de veras necesitamos fuerza para seguir caminando somos nosotros. Celebrar la Eucaristía escuchando la palabra de Dios. Por eso, escuchando la palabra de Cristo y recibiendo su cuerpo y su sangre supone que durante la jornada caminamos gozosamente tras Él, dejando que nos enseñe el camino. Jesús dice: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Interroguémonos qué significa
significa esa afirmación para nosotros hoy? Oremos. Jesús, Maestro, que eres el camino, la verdad y la vida, permítanos recibirte por la fe y cuida y encontrará en ti la plenitud y el sentido de nuestra vida. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La lectura del Santo Evangelio según la que hemos escuchado en los Hechos de San Juan. Imparto la bendición a todo el pueblo de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. El canto final es Esperando con María. Deseándole pues un buen día, un buen viernes, un buen fin de semana. Y cuidémonos mutuamente también ante esta situación que estamos viviendo. Él está siempre con nosotros. Buen día a todos. Que el Señor pues me los bendiga, ¿verdad? Y me los proteja y que María Santísima interceda por nosotros. Santa Madre de Dios, su párroco, Padre Joaquín Álvarez, Parroquia Cristo Salvador. Que el Señor pues les dé esas muchas bendiciones a toda la familia. Buen día a todos. Padre Joaquín Álvarez, párroco de Cristo Salvador, la parroquia. Buen día a todos.